Evangelio de hoy, sábado 7 de enero de 2017. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Cuando pedimos, lo recibimos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor. Rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia a las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Oraciones en Video. En la primera lectura, Juan insiste en varios aspectos de su doctrina, muy querida y repetida, que hemos escuchado estos últimos días en la lectura de sus cartas. Se trata de exhortaciones que hace a su comunidad para que asuman unas actitudes básicas en su vida cotidiana y en su vida de fe. Nos viene a decir que podemos conocer experimentalmente que Dios habita en nosotros, por la manera en que guardamos sus mandamientos, y que esta observancia hará que nuestro corazón, que es igual a nuestra conciencia, no nos acuse de nada ante Él. Parándonos una y otra vez en el texto,
constatamos que Juan no desea que su comunidad se pierda en una discusión teórica sobre el contenido de su doctrina. Así, muy sencillamente expresa la idea fundamental del mandamiento de Dios, señalando en él una doble vertiente: vertical, creer en el nombre de Jesucristo, y horizontal, amarnos los unos a los otros. Al pararme en este tema, me viene la imagen de la preparación de ciertos árboles frutales que vi y me explicaron en un país de Latinoamérica. Había que dejarlos crecer un tope y cortar la guía central, dejando en el tronco por lo menos 2 patas para que se convirtieran en guías y guardar a todo el árbol un equilibrio. Hacer esto le hacía ser más productivo y le prolongaba la vida. Las ramas darán fruto, pero nunca podrán separarse del tronco, que permanecerá siendo uno, sabiendo que su origen y su fuente está en las raíces que se incrustan en la tierra. No hay 2 virtudes distintas y separadas en este mandamiento: la fe por un lado y la caridad por otro. Juan lo presenta de tal manera que no parece construir sino una sola virtud, y esa virtud es sabernos hijos de Dios. Llegar a vivir estas 2 dimensiones de una única virtud nunca ha sido tarea fácil para un creyente, olvidando que la salvación de la humanidad depende de una sola palabra: el amor. Pero un amor que hunde sus raíces en la misma vida de Dios. Habría que preguntarnos si constituye esto el fondo de nuestras vidas. Creer en Jesucristo según San Juan es creer que el Padre ama a todos sus seres a través de su propio Hijo y querer participar en esta mediación del amor. Creer en Jesucristo es admitir igualmente que Jesús es la mejor réplica humana al amor del Padre, y querer imitarle en su renuncia total a sí mismo y en su filiación obediente al Padre. En el Evangelio de hoy, tras celebrar la manifestación del Señor, la fiesta de la Epifanía, la palabra empieza a hablar. Jesús comienza su ministerio. Las palabras y las acciones de Jesús son como una luz que brilla en la oscuridad. La profecía de Isaías, que recogía la liturgia de la vigilia de Navidad, se está haciendo realidad visible. Es importante caer en la cuenta de este contraste entre la luz y las tinieblas. Jesús actúa en un medio hostil, en un mundo dividido por fuerzas en oposición y en lucha. Vivir atentos a los signos de los tiempos. ¿No es esta una actitud a la que llevó Jesús a iniciar el anuncio de la buena nueva? Mateo nos dice que al oír que Juan había sido preso, Jesús sale y se va a morar. Es como si la voz que estaba esperando le hablara a través de este gesto. Jesús siente que ya es su momento y hace algo sorprendente, que también es otra luz exigencia para los que nos decimos sus seguidores. Va a iniciar su predicación fuera, en salida, fuera de su reino, fuera de su ciudad donde vivía, llegando a una frontera donde no apreciaban a los judíos y utilizando un mensaje que a Juan le había llevado a la cárcel. Es como decir que Jesús mismo inicia su vida pública haciendo vida en él su mismo mensaje. Cambiad, porque se acerca el reino de Dios. Con esta actitud de salida, descentrada de sí mismo, es más fácil que descubramos las necesidades de otros, haciendo una nueva evangelización encarnada y sostenida por la palabra de Dios, resonando en nosotros la alegría de lo celebrado hace unos días, el nacimiento de Jesús. Iniciemos con ilusión y esperanza este nuevo año. Al escoger en nosotros por la fe y el amor el mensaje de Jesús, ensanchamos las fronteras de ese reino y contribuimos a su victoria. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti.
Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.